Mis propios hijos me envenenaron para robarme la herencia. ¿Sabes esa dolor que es tan profunda, que parece rasgar tu alma y extenderse por tu sangre como veneno puro? Un dolor que no es solo en el cuerpo, sino que corroe tu fe en la humanidad, que destroza cada pedacito de amor que guardaste en el pecho durante una vida entera. Yo viví con ese dolor por 6 meses enteros, 6 meses siendo torturada por los propios hijos que llevé en el vientre, que amamanté en el pecho, que crié con todo el amor de este mundo. Un dolor que comenzaba toda mañana cuando abría los ojos y veía esos 3 rostros mirándome, no con cariño, sino con la frialdad de quien planea tu destrucción. Y junto con el dolor venía el miedo, un miedo que a los 74 años jamás imaginé que sentiría. Miedo de los propios hijos, de quienes deberían protegerme, pero que decidieron destruirme. Buenos días para quien está viendo. Mi nombre es Elena Aparecida dos Santos, pero aquí en Pozos de Caldas, en el sur de Minas Gerais, todo el mundo me conoce como Doña Elena del Bordado. Hago los bordados más famosos de la región hace más de 30 años, en sobáis de bebé que se convirtieron en tradición en las familias, toallas de mesa que pasan de madre a hija, trabajos que tardan meses en estar listos, pero que duran para siempre. Tengo mi tiendita en la calle principal, bien en el centro de la ciudad, donde recibo clientes que vienen de lejos solo para encargar un bordado mío. Quien me ve hoy sonriendo detrás del mostrador, organizando los hilos coloridos, jamás imaginaría que yo ya estuve clínicamente muerta por 4 minutos y 37 segundos. Jamás imaginaría el infierno que viví entre septiembre de 2019 y marzo de 2020, cuando mis propios hijos me transformaron en una prisionera de mi propia casa. Antes de continuar mi historia, quisiera mucho saber de dónde ustedes están viéndome. Cuéntenme ahí en los comentarios de qué ciudad son. Y si pueden, dejen ese like e inscríbanse en el canal, porque cada inscripción me da más coraje para seguir contando lo que mucha gente prefiere barrer bajo la alfombra. Historias que necesitan ser contadas para que otras madres no pasen por lo que yo pasé, para que otros ancianos no sean torturados por los propios hijos en nombre de la codicia pura. Nací en 1946 en una casita blanca con ventanas azules en la calle de las Flores, a 2 cuadras de la iglesia matriz de Pozos de Caldas. Era una época diferente, donde la familia era sagrada, donde el respeto a los padres era ley inquebrantable, donde los hijos cuidaban de los viejos hasta el último suspiro. Me casé a los 19 años con mi Antonio, un hombre trabajador de manos callosas por el trabajo honesto, que me amó hasta el último día de vida. Juntos construimos un patrimonio considerable, 3 casas en la ciudad, mi tienda que se convirtió en punto de referencia, algunas tierras productivas en la zona rural y un ahorro gordo que guardamos centavo por centavo durante décadas, todo pensando en nuestro futuro y en dejar algo para los hijos, siempre pensando en los hijos. ¡Qué ingenuos éramos! Tuvimos 3. Roberto, el mayor, graduado en administración, siempre fue el más astuto de los 3, pero también el más calculador, Marcelo, el del medio, que heredó el jeito comerciante del padre, pero no la honestidad. Y Sandra, mi única hija, profesora, que durante años fue mi confidente, mi compañera más que cercana, 3 hijos que amé más que a mi propia vida,
3 hijos que criamos en base al amor, al ejemplo, a la dedicación total, pensando que estábamos plantando bondad en sus corazones. Durante décadas fuimos la familia perfecta a los ojos de toda la ciudad. Domingos siempre reunidos para el almuerzo, viajes de vacaciones todos juntos, cumpleaños donde la casa se quedaba pequeña de tanta gente querida. Me enorgullecía de mis hijos, de la educación que les dimos, de los valores que pensaba que habíamos transmitido. Antonio siempre decía: Elena, nuestros hijos son nuestra mayor conquista. El dinero es solo consecuencia del amor que plantamos en la vida. ¿Cómo se equivocaba? ¿Cómo fuimos ciegos los dos hasta el último día? Todo se derrumbó cuando Antonio murió en enero de 2019. Cáncer en el páncreas, que se llevó a mi compañero de 50 años en apenas 3 meses de agonía pura. 3 meses que pasé en el hospital cuidándolo día y noche, viendo a aquel hombre fuerte y trabajador marchitarse frente a mí, despidiéndose poco a poco de todo lo que construimos juntos. Durante el velorio, mientras yo lloraba la pérdida del amor de mi vida, mientras mi corazón se despedazaba en 1000 pedazos, mis hijos ya susurraban sobre herencia, sobre inventario, sobre división de bienes. Estaban planeando el funeral del padre y ya calculando cuánto cada uno iba a recibir. Yo estaba tan destruida por el dolor que no presté atención a esos cuchicheos. Pensé que era normal, que alguien tenía que cuidar los aspectos prácticos de la muerte. Qué ingenua fui, qué completamente ciega estaba. La primera señal de que algo terrible estaba comenzando vino apenas 3 meses después del entierro del padre. Era un lunes por la mañana de abril, cielo gris típico del otoño en Minas, cuando Roberto apareció en mi casa. No vino a consolarme sobre la nostalgia que aún me consumía. No preguntó cómo estaba lidiando con la soledad de la viudez. Vino a hablar de dinero, solo de dinero. Mamá, necesitamos conversar urgentemente sobre la situación financiera de la familia, dijo él, instalándose en el sillón que era del padre, como si ya fuera el nuevo dueño de la casa. El señor dejó todo a nombre de usted. Eso es muy peligroso para todos nosotros. Extrañé el tono frío, autoritario, la total ausencia de cariño en los ojos. ¿Dónde estaba mi hijo cariñoso que me llamaba toda semana durante la enfermedad del padre? ¿Dónde estaba el niño que lloraba en mi regazo cuando el padre estaba internado en la UTI? Roberto, hijo, no entiendo esa prisa toda. Tu padre murió hace pocos meses. Aún estoy de luto profundo. Luto no paga cuentas, mamá. Y usted no está quedando más joven. Y si le pasa algo a usted, todo el patrimonio quedará trabado en la justicia por años. Es mejor que organicemos eso ahora. Transferir las casas, la tienda, las tierras, dividir todo bien entre nosotros 3. Sentí un frío recorrer mi espina dorsal, no por las palabras en sí, sino por la forma en que lo dijo, como si yo ya tuviera un pie en la tumba, como si yo fuera un obstáculo temporal entre ellos y el dinero que querían tanto. Hijo, pero calma. Cuando yo muera, ustedes van a heredar todo de todos modos por derecho. ¿Por qué tanta urgencia? Sus ojos brillaron con una rabia mal disimulada que me asustó. Usted no está entendiendo la gravedad de la situación, mamá. No es cuestión de urgencia, es cuestión de responsabilidad familiar. Usted ya tiene 74 años. Cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Esas palabras quedaron resonando en mi cabeza
por días y días. Cualquier cosa puede pasar. En la época, ingenua como aún era, pensé que era preocupación legítima de hijo con madre anciana. Hoy sé que era una amenaza clara, la primera de muchas que vendrían. Marcelo apareció 2 días después, Sandra al final de esa misma semana, cada uno por separado, pero todos con el mismo discurso ensayado, la misma insistencia urgente, la misma frialdad disfrazada de amor filial, como si hubieran combinado una estrategia militar contra mí, como si yo fuera el enemigo que necesitaba ser derrotado. Mamá, Roberto tiene razón, dijo Sandra, sosteniendo mis manos con una delicadeza completamente falsa que no conseguía esconder el desesperado hambriento en los ojos. Solo queremos protegerla a usted y proteger el patrimonio que papá sudó tanto para construir durante una vida entera. Sandra, mi hija, yo no perdí la cabeza. Sé muy bien cuidar de lo que es mío y de lo que es nuestro. Nadie está diciendo que usted perdió la cabeza, mamá, pero es mucha responsabilidad para una persona sola, principalmente a su edad. Deje que la ayudemos con ese peso. Ayudar. Qué palabra linda y engañosa. Qué palabra completamente mentirosa. Marcelo fue más sutil en el enfoque, pero quizás por eso mismo más peligroso y manipulador. Mamá, ¿sabe lo que estaba pensando? Usted podría venir a vivir conmigo y con Carla. Nuestra casa es grande, tiene habitación de sobra. Usted estaría mejor cuidada y acompañada, y ahí alquilamos su casa, hacemos un ingreso extra para ayudar en los gastos. Hijo, no necesito cuidados especiales. Estoy muy bien en mi casa con mis cosas, mis recuerdos, bien sola en esa casa grande llena de recuerdos tristes, mamá. Eso no es vida saludable para una persona de su edad. Eso es abandono propio. Nosotros trabajamos todo el día. No conseguimos dar la atención que usted merece y necesita. Viviendo con nosotros sería completamente diferente. Yo aún creía de corazón que era amor verdadero, que era preocupación real y sincera de hijos responsables con una madre viuda y enlutada. Cómo estaba completamente equivocada, cómo era ingenua a los 74 años de vida. La presión fue aumentando día tras día, semana tras semana, llamadas constantes a toda hora del día, visitas inesperadas que más parecían invasiones, siempre el mismo tema obsesivo, la herencia, los bienes, la necesidad urgente e inaplazable de organizar todo. Ellos hablaban de protección, de cuidado, de amor filial dedicado, pero yo comenzaba a ver otra cosa en el fondo de sus ojos. Veía hambre, veía desesperación mal disimulada, veía una prisa enfermiza que no combinaba ni un poco con el amor verdadero. Fue en un jueves oscuro de septiembre que descubrí la primera parte de la verdad terrible. Llegando de la tienda más temprano por un dolor de cabeza que no pasaba, oí voces bajas en mi cocina. La puerta de atrás estaba entreabierta. Roberto y Marcelo estaban ahí dentro, susurrando como conspiradores, planeando un crimen. No aguanto más esta presión de los acreedores. Si ella no firma pronto esos papeles, voy a perder todo lo que tengo, decía Marcelo con la voz temblando de desesperación pura. Ella va a firmar, hermano. Puedes confiar en mí. Solo necesitamos apretar un poquito más, respondía Roberto con una frialdad que me heló la sangre en las venas. ¿Apretar cómo? Ya intentamos de todo, y si ella descubre la deuda con Carliños, no va a descubrir nada. Y si descubre, mejor aún.
Ahí ella va a tener que ayudarnos para no ver a los hijos quebrados y humillados. Carliños, el usurero más peligroso de la ciudad, aquel hombre cruel que todos sabían que no perdonaba deudas y no tenía escrúpulos. Mi mundo entero se derrumbó en ese momento. Mis hijos no estaban preocupados por mí, estaban desesperados por dinero rápido y estaban involucrados con gente muy peligrosa, gente que hiere, que mata por dinero. Entré despacio en la cocina, fingiendo que no había oído absolutamente nada de esa conversación reveladora. «Hola, hijos, qué buena sorpresa. ¿Qué están haciendo aquí?» Ellos se apartaron uno del otro rápidamente, como criminales pillados infraganti. «Hola, mamá. Vinimos a tomar un cafecito», mintió Roberto descaradamente, «y a resolver unas pendencias molestas del inventario de papá», completó Marcelo sin conseguir mirarme a los ojos. Mentira descarada. Sentí que era mentira pura, pero aún no imaginaba el tamaño real del agujero financiero en que ellos se habían metido, ni el tamaño de mi tragedia personal que estaba comenzando. Esa noche hice algo que nunca había hecho en la vida. Investigué a mis propios hijos como si fueran sospechosos de un crimen. Lo que descubrí en las semanas siguientes me dejó en shock total y completo. Roberto había perdido casi todo el dinero que tenía en una inversión fraudulenta que prometía lucros imposibles. Estaba debiendo cantidades enormes a usureros peligrosos y enfrentando amenazas de muerte diarias. Marcelo tenía la empresa familiar quebrando hace meses, sobreviviendo solo a base de préstamos carísimos que no conseguía pagar ni los intereses. Sandra había financiado una casa muy por encima de las posibilidades de su salario de profesora y estaba con varias cuotas atrasadas, a punto de perder todo y quedar con el nombre sucio. Si estás acompañando esta historia hasta aquí y te importa la protección de los derechos de los ancianos, deja tu like y comentario. Tu interacción ayuda a más personas a encontrar estos videos y entender que no están solas en esta lucha, porque lo que voy a contar ahora va a ponerse aún más pesado. Mis 3 hijos estaban financieramente quebrados, desesperados, hundidos en deudas, y veían en mí, en la herencia que aún respiraba y resistía, la única salvación posible para los problemas que ellos mismos crearon. Pero lo que yo aún no sabía es que ese terrible descubrimiento era solo el comienzo del infierno que estaba por venir. El verdadero horror aún ni había empezado. Decidí confrontarlos con la verdad, juntos de una vez por todas. Marqué un almuerzo de domingo en mi casa, como hacíamos religiosamente antes de la muerte del padre. Preparé con cariño la comida que ellos más gustaban desde pequeños. Arreglé la mesa con la vajilla buena que guardaba para ocasiones especiales. Hasta encendí las velas aromáticas que dejaban el ambiente acogedor. Quería que fuera una conversación especial, porque intuía que sería nuestra última conversación verdaderamente honesta como familia. Cuando ellos llegaron esa tarde, sentí en el aire el peso de las mentiras que los 3 cargaban, pero aún tenía una esperanza tonta de que pudiéramos resolver todo con amor, diálogo y sinceridad. «Hijos, yo sé de todo», comencé mirando firme a los ojos de cada uno de ellos. «Sé de las deudas enormes, de los préstamos con intereses abusivos, de los problemas financieros graves que ustedes están enfrentando.
¿Por qué no me contaron la verdad desde el principio? ¿Somos familia? No somos. El silencio que se hizo en la sala fue ensordecedor y amenazador. Roberto fue el primero en reaccionar con esa frialdad calculadora que yo estaba aprendiendo a temer cada vez más. Usted anduvo investigándonos a nuestras espaldas, mamá. Eso no es comportamiento normal. Una madre no investiga a los propios hijos como si fueran criminales. No es normal, hijos, mentirle descaradamente a la madre sobre estar quebrados financieramente e involucrados con usureros peligrosos. Respondí sintiendo un coraje que no sabía que aún existía dentro de mí. Sandra explotó en lágrimas teatrales, de esas de cocodrilo que ella hacía desde niña cuando quería manipular alguna situación a su favor. Mamá, no contamos la verdad porque no queríamos preocuparla a usted. Usted ya estaba sufriendo tanto con la muerte de papá, con el luto pesado. Entonces, engañarme descaradamente era mejor. Manipularme con mentiras era demostración de cuidado y amor. Marcelo golpeó el puño cerrado en la mesa con violencia, haciendo que los platos saltaran y las copas tintinearan. Basta de esta novela melodramática, mamá, basta de fingir que no entiende la situación. ¿Usted quiere ayudar a la familia o no? ¿Es sí o no? Respuesta simple. Ese tono agresivo, esa violencia física repentina me asustó profundamente. ¿Dónde estaba mi hijo cariñoso que me traía flores en el Día de las Madres? Claro que quiero ayudarlos. Siempre quise y siempre voy a querer, pero con honestidad total, no en base a mentiras y manipulación. Entonces firme los papeles de la transferencia ahora y se acabó el problema, dijo Roberto fríamente, sacando una carpeta voluminosa de la bolsa. Traje todo aquí ya preparado por el abogado. Es solo que usted firme y listo. Miré esos documentos y sentí el peligro real. Era la transferencia completa de todos los bienes a los tres, absolutamente todo. La casa donde yo vivía, la tienda que era mi vida, las tierras que el padre de ellos sudó para comprar, todas las cuentas bancarias. Yo quedaría literalmente sin nada. Roberto, esto aquí es todo lo que tengo. Ustedes quieren que yo transfiera literalmente todo a ustedes. Es mejor así, mamá. Nosotros administramos mejor el patrimonio. Usted queda tranquila sin preocupaciones ni responsabilidades. ¿Y yo voy a vivir de qué? ¿Del aire? Nosotros cuidamos de usted, dijo Sandra, pero sus ojos decían exactamente lo contrario. ¿Cómo van a cuidar de mí si están todos completamente quebrados y debiendo a bandidos? Fue exactamente ahí que la máscara de la familia perfecta cayó de vez y para siempre, porque cuando resolvamos nuestros problemas financieros, sobra dinero para cuidar de usted, gritó Marcelo descontrolado. Pero si nos hundimos de vez, todo el mundo se hunde junto en esta familia. ¿Y si yo simplemente no quiero firmar esos papeles? El silencio que se hizo fue absolutamente terrible. Los tres se miraron con una complicidad siniestra que me heló la sangre completamente. «Usted va a querer firmar, mamá», dijo Roberto con una voz baja y amenazadora que yo nunca había oído antes, «porque nosotros tres no vamos a aceptar un no como respuesta final». Sentí miedo de verdad, miedo real, físico, visceral de mis propios hijos, de mi propia carne y sangre. ¿Ustedes me están amenazando? ¿Es eso mismo lo que está pasando aquí? Estamos siendo realistas sobre la situación, dijo Sandra.
la profesorcita, que se había convertido en una cobra venenosa. Usted está quedando vieja, mamá. Puede empezar a tener lapsos de memoria. Puede tomar decisiones erradas y perjudiciales. Tal vez sea mejor que nosotros asumamos el control financiero antes de que sea tarde para todos. La amenaza estaba cristalina. Si no firmaba por las buenas, lo harían por las malas, con violencia, si fuera necesario. Me levanté de la mesa con las piernas temblando descontroladamente. Quiero que salgan de mi casa inmediatamente. No vamos a salir, dijo Roberto, calmadamente cruzando los brazos como un guardaespaldas. No hasta que usted firme esos papeles todos. Es mi casa, yo mando aquí, salgan ahora. No es más solo su casa, mamá, dijo Marcelo con una sonrisa absolutamente cruel. Por ley, nosotros tenemos derecho legal a esa herencia y vamos a garantizar nuestro derecho por las buenas o por las malas. Fue exactamente ahí que comenzó mi infierno personal en la tierra. Ellos simplemente no salieron de mi casa. Se instalaron como invasores, como ocupantes ilegales. Roberto se quedó en la habitación de huéspedes, Marcelo en la habitación que era del padre, Sandra en el sofá de la sala, dividiendo turnos militares para vigilarme 24 horas por día, todos los días. Es para cuidar mejor de usted, decían cínicamente, para garantizar que usted no haga ninguna tontería peligrosa. Tontería peligrosa era no firmar los malditos papeles de la transferencia. En los primeros días de ocupación, aún intentaron mantener una apariencia mínima de normalidad familiar, pero pronto la tortura psicológica sistemática comenzó en serio. Primero escondieron mi celular. Usted no necesita hablar con nadie de afuera, mamá. Nosotros estamos cuidando de todo lo que usted necesita. Después cerraron el teléfono fijo con candado, para que usted no reciba bromas ni perturbaciones de vendedores. Enseguida confiscaron las llaves de mi auto. Conducir a su edad es demasiado peligroso. Nosotros la llevamos a usted donde quiera ir. Pero yo no podía ir a ningún lugar. Siempre tenía uno de ellos vigilándome como carcelero, siguiéndome como sombra, controlando cada movimiento, cada respiración. La tienda quedó cerrada indefinidamente por motivos familiares urgentes. Mis clientes fieles comenzaron a preguntar dónde estaba, pero mis hijos inventaban excusas elaboradas. Doña Elena está pasando unos días con nosotros, descansando y recuperándose, decían a los curiosos. ¿Descansando? ¡Qué broma macabra y cruel! Si estás viendo hasta aquí y conoces a algún anciano que pueda estar sufriendo abuso en casa, por favor no pares de ver. Lo que voy a contar ahora puede salvar vidas reales. Deja tu like para que más personas vean esta historia y entiendan las señales de peligro. La tortura psicológica refinada fue solo el comienzo suave. Cuando percibieron que yo no iba a ceder solo con presión emocional, pasaron a métodos bien más duros y violentos. Roberto fue el primero en levantar la mano contra mí. Fue en un martes maldito, después de 2 semanas completas de cárcel privado. Yo había intentado salir a escondidas para pedir socorro en la casa de la vecina doña María, pero él me interceptó en la puerta de adelante. ¿Dónde usted piensa que va con esa cara? Voy a la de doña María a buscar una receta de pastel de fubá que ella me prometió. Usted no va a salir de esta casa sin nuestro permiso expreso.
Tú no mandas en mí, Roberto, yo aún soy tu madre y dueña de esta casa. La bofetada vino tan rápida y violenta que ni conseguí ver. El sonido ecoó por la casa entera como un tiro. Mi cara quemó de dolor, pero el dolor en el corazón fue infinitamente peor. Ahora yo mando sí, y voy a mandar hasta que usted aprenda a colaborar derecho con nosotros. Sostuve la cara en shock, las lágrimas de humillación corriendo sin control. Roberto, mi hijo, ¿qué pasó contigo? ¿Qué hombre terrible es este que te convertiste? El hombre que va a salvar esta familia de la miseria completa, con o sin la colaboración de usted. Marcelo y Sandra oyeron el ruido de la bofetada. Vinieron corriendo a ver qué había pasado. Esperé que me defendieran, que pelearan con el hermano mayor por haber agredido a la propia madre de 74 años. Ella intentó salir a escondidas para hablar con los vecinos, explicó Roberto sin ningún remordimiento. Entonces hiciste lo correcto, dijo Sandra fríamente. Mamá, usted necesita entender de una vez que esto es para su propio bien. Pare de ser terca y colabore. Ninguno de los dos se importó que yo hubiera sido golpeada por el propio hermano. Ninguno de ellos pensó que estaba mal un hijo golpear a la propia madre anciana. En ese momento terrible, entendí que había perdido a mis 3 hijos para siempre. Los 3 se habían convertido en extraños peligrosos, enemigos mortales. A partir de ese día, maldito, la violencia física se convirtió en rutina diaria en mi propia casa. Cualquier desobediencia mía era punida inmediatamente con bofetadas, empujones violentos, tirones de cabello, pellizcos dolorosos. Ellos se turnaban en la crueldad, como si fuera un trabajo sucio que necesitaba ser dividido igualmente. Firme luego esos papeles malditos, y para todo esto de una vez, decían siempre después de agredirme cobardemente. Pero yo resistía. Algo indomable dentro de mí, un instinto primitivo de supervivencia o terquedad pura de mineira, me hacía resistir contra todo y todos. Fue cuando comenzó la tortura financiera más refinada y sádica. Roberto asumió el control total de mi cuenta bancaria. Como tenía un poder antiguo que yo le había dado años antes para ayudarme con algunos pagos, consiguió bloquear mi tarjeta y mi movimiento. Usted no necesita más preocuparse con dinero, mamá. Nosotros cuidamos de todos los aspectos financieros ahora. Comenzaron a racionar drásticamente mi comida. Usted está comiendo demasiado para la edad. A su edad comer poco es mucho más saludable para el organismo. Una comida miserable por día. A veces solo una rebanada fina de pan viejo con margarina rancia. Para que usted adelgace un poco. Peso en exceso hace mucho mal al corazón débil. Cortaron la luz eléctrica de mi habitación. Ahorro de energía. Usted puede dormir en la oscuridad mismo, como hacía antiguamente. Quitaron el colchón de mi cama, obligándome a dormir en el suelo frío y duro. El suelo es mejor para la columna de usted, más firme y saludable. Cerraron el registro del agua caliente del baño. Baño frío es más saludable para ancianos, fortalece el organismo y la circulación. Cada ano mío, para firmar los papeles de la transferencia, resultaba automáticamente en una nueva privación, una nueva crueldad calculada, una nueva humillación planeada. Pero el peor castigo aún estaba guardado para el final de esta fase. En noviembre, Sandra tuvo una idea absolutamente diabólica.
Mamá, usted sabe que nosotros la amamos mucho, ¿no? Pero está quedando muy difícil cuidar de usted aquí en casa. Usted está muy agitada, muy rebelde, muy agresiva con nosotros. Tal vez sea mejor que usted vaya a un lugar especializado, donde tengan profesionales calificados para lidiar con casos difíciles. Asilo. Ella estaba hablando abiertamente de asilo, de internarme a la fuerza en una institución. Jamás. Prefiero morir a ir a un asilo. Puede ser que pase eso mismo, dijo Roberto con una frialdad que me aterrorizó completamente. Si usted no colabora pronto con nosotros, puede ser que no consigamos evitar esa tragedia final. La amenaza de muerte estaba cada vez más explícita y directa. Comenzaron a investigar asilos especializados frente a mí, haciendo llamadas, marcando visitas, discutiendo precios y condiciones de internamiento. Ese de aquí es bien lejos de la ciudad, decía Marcelo, leyendo un folleto colorido. Nadie de aquí va a conseguir visitarla. Perfecto para nuestro caso. Y ese otro es bien riguroso con pacientes difíciles y problemáticos, completaba Sandra, sonriendo cruelmente. No aceptan caprichos ni manías de anciano terco y rebelde. A cada día que pasaba en ese infierno doméstico, yo me marchitaba más física y emocionalmente. Adelgacé más de 15 kilos en apenas 2 meses de tortura sistemática. Mis cabellos comenzaron a caer en mechones del estrés constante y brutal. Desarrollé una úlcera sangrante en el estómago de tanto nervioso y tan poca comida nutritiva. Pero yo continuaba resistiendo valientemente. Alguna fuerza mayor y misteriosa me sostenía de pie contra todas las adversidades. En diciembre, las cosas empeoraron drásticamente para el lado de la violencia pura y descontrolada. Los acreedores peligrosos comenzaron a aparecer en mi casa regularmente, buscando a mis hijos deudores, hombres con caras de pocos amigos, haciendo amenazas cada vez más directas y explícitas de violencia. ¿Dónde está nuestro dinero, Roberto, tu caloteador? Una semana más y te rompemos las 2 piernas. Marcelo, tu mamacita rica ahí no va a ayudar a los hijitos endeudados. No, mis hijos estaban absolutamente desesperados con la presión externa y gente desesperada es peligrosamente capaz de cualquier atrocidad para sobrevivir. Fue en un viernes 13 de diciembre, fecha maldita, que nunca voy a conseguir olvidar, que Roberto llegó al límite final de la paciencia que aún restaba. Basta, mamá, basta de esta payasada ridícula de una vez por todas. Usted va a firmar esos papeles hoy mismo, aunque tengamos que romperle sus 10 dedos uno por uno para eso. No era más amenaza vacía, era promesa real de tortura física extrema. Esa noche terrible y decisiva, ellos hicieron una reunión secreta en la cocina. Pensaron que yo estaba durmiendo profundamente en el suelo frío de mi habitación, pero conseguí oír cada palabra de esa conversación absolutamente diabólica. No aguanto más esta situación insostenible, lloriqueaba Sandra con desesperación. Los matones de Carliños vinieron aquí hoy de nuevo. Dijeron que si no pagamos todo hasta fin de mes, nos rompen las piernas y después nos matan lentamente. La vieja terca está más resistente que mula empacada, se quejaba Marcelo con odio en la voz. Creo que vamos a tener que usar métodos más convincentes y definitivos con ella. ¿Qué tipo de métodos está sugiriendo?, preguntó Roberto con interés mórbido y peligroso.
métodos que hagan que ella entienda definitivamente que no estamos jugando más, respondió Marcelo con una frialdad que me aterrorizó. Ella ya vivió bastante de todos modos. Si pasa algo natural, todo el mundo va a entender. Vieja de 74 años, corazón débil, mucho estrés. Ellos estaban planeando abiertamente matarme. Mis propios hijos, frutos de mi vientre, estaban conspirando mi muerte fría y calculada. Pero lo que ellos no sabían es que en pocos días yo realmente estaría muerta, clínicamente muerta, por 4 minutos y 37 segundos. Y cuando volviera milagrosamente a la vida, la venganza que yo planearía sería tan terrible que los enviaría directamente al infierno que merecían. Lo que yo no sabía es que la muerte estaba más cerca de lo que jamás imaginé, mucho más cerca, y que ella vendría por las manos de los propios hijos que llevé en el vientre por meses cada uno, que amamanté en el pecho, que crié con todo el amor que una madre puede dar. En la mañana del 15 de enero de 2020, exactamente 6 meses después de que mi infierno personal comenzó, desperté sintiendo algo diferente y amenazador en el aire, una tensión eléctrica, como si una tormenta terrible estuviera acercándose a mi casa. Roberto, Marcelo y Sandra estaban susurrando en la cocina desde muy temprano, antes incluso de que saliera el sol. Oí fragmentos de esa conversación que me hicieron temblar de pavor absoluto. No podemos esperar ni un día más. Los intereses están comiendo lo que quedó. Tiene que ser hoy, ahora. Nadie va a sospechar nada. Me levanté del suelo frío donde era obligada a dormir con extrema dificultad. Había perdido tanto peso que apenas conseguía quedarme de pie sin mareos. Mis huesos dolían como si estuvieran rotos. Mi cabeza giraba violentamente. Mi corazón disparaba a cualquier movimiento brusco. 6 meses de tortura física y psicológica sistemática habían destruido completamente mi cuerpo frágil de 74 años. Cuando entré tambaleante en la cocina, los 3 se callaron inmediatamente. El silencio que se hizo fue absolutamente ensordecedor y cargado de amenaza. Ellos me miraron con una frialdad que jamás voy a olvidar hasta el día de mi muerte verdadera. No era más rabia descontrolada, era determinación fría, la determinación calculada de quien tomó una decisión terrible e irreversible y no va a retroceder por nada en este mundo. Buenos días, murmuré con dificultad, con la voz ronca y quebrada de quien pasó meses llorando y gritando de dolor. Buenos días, mamá, dijo Sandra, pero había algo completamente diferente y siniestro en su tono, una dulzura falsa y pegajosa, como la voz que usamos con niños pequeños o personas que van a morir en pocas horas. Preparamos un café especial para usted hoy, anunció Marcelo con una sonrisa que me erizó, sosteniendo una taza que humeaba sospechosa, un cafecito bien rico y fuerte para empezar bien este día importante. Miré esa taza y sentí el peligro mortal irradiando de ella. No sabía explicar científicamente por qué, pero cada instinto primitivo de mi cuerpo gritaba desesperadamente: «No bebas eso de ninguna manera». «No quiero café hoy», dije dando un paso trémulo hacia atrás. «Claro que usted quiere», insistió Roberto, amenazadoramente bloqueando mi única salida de la cocina. «Usted siempre tomó café por la mañana durante toda la vida. No va a cambiar ese hábito ahora». «Hoy realmente no quiero.
Estoy sin apetito, pero hoy es muy especial, dijo Sandra con esa sonrisa diabólica que me hacía temblar de miedo. Es el día en que usted va a entender finalmente que nosotros siempre quisimos lo mejor para usted. Marcelo se acercó lentamente con la taza, como un predador rodeando a su presa. El olor del café estaba completamente extraño, muy dulce, dulce de más, azucarado artificialmente, como si hubieran puesto alguna sustancia extraña para disimular otro sabor amargo y mortal. No voy a beber eso, hablé con más firmeza que conseguí reunir. Va a beber sí, y ahora, dijo Roberto fríamente, agarrando mi brazo esquelético con fuerza brutal. Hoy usted definitivamente no tiene elección ninguna. Fue exactamente ahí que entendí con claridad cristalina. Habían puesto algo mortal en el café. Veneno, medicamento en dosis letal, alguna sustancia química para matarme de forma que pareciera muerte natural, ataque cardíaco súbito, derrame cerebral, AVE, muerte súbita común en ancianos frágiles y estresados. Luché con la poca fuerza que me restaba en el cuerpo destruido. Intenté desesperadamente derrumbar la taza, gritar por socorro, correr a la puerta, pero eran 3 adultos jóvenes y fuertes contra una vieja de 74 años desnutrida, débil y prácticamente inválida. Roberto sostuvo mis 2 brazos con violencia. Marcelo sostuvo mi cabeza, inmovilizándola completamente. Sandra abrió mi boca a la fuerza, como si yo fuera un animal resistente. «Va a beber eso y se acabó», rugió Roberto en mi oído como un demonio. «Basta de drama y resistencia, idiota». El líquido amargo bajó quemando mi garganta como ácido. Era extremadamente amargo, por debajo de todo ese azúcar excesivo y artificial. Sentí inmediatamente que algo estaba terriblemente mal en mi organismo. Mi cuerpo entero rechazó violentamente esa sustancia extraña, pero ya era tarde de más. El veneno estaba dentro de mí. «Listo, se acabó», dijo Sandra, limpiando mi boca brutalmente como si yo fuera una niña deficiente. «No fue tan difícil así, fue mamá». Me soltaron abruptamente y yo tambaleé desesperada, intentando llegar al fregadero de la cocina para vomitar todo, pero mis piernas no obedecían más a los comandos del cerebro. El mundo entero comenzó a girar violentamente. Mi visión quedó completamente borrosa y distorsionada. «¿Qué me hicieron?», conseguí susurrar con horror. «Lo que era absolutamente necesario», respondió Marcelo con frialdad glacial. Caí pesadamente en el suelo frío de la cocina. Mi corazón comenzó a latir completamente descompasado. Primero muy rápido, como si fuera a explotar. Después cada vez más lento, como si estuviera parando. Mi respiración quedó extremadamente difícil y laboriosa. Sentía como si alguien estuviera apretando mi garganta por dentro con manos invisibles. «Nuestra mamacita está pasando mal», dijo Sandra con una teatralidad repugnante y bien ensayada. «Creo que debe ser el corazón débil de ella». «Es mejor llamar a la ambulancia rapidito», completó Roberto, pero sin prisa ninguna, sin urgencia real. «Sí, vamos a llamar al SAMU inmediatamente», concordó Marcelo cínicamente. «Pero primero vamos a hacer una oración para que Dios haga su voluntad». Ellos se quedaron ahí parados de pie a mi alrededor, observándome morir lentamente. Mis propios hijos asistiendo a mi agonía terrible sin mover un solo dedo para salvarme.
esperando pacientemente que yo muriera para finalmente quedarse libres del problema inconveniente que yo representaba para sus planes. El dolor en el pecho era absolutamente insoportable, como si alguien hubiera puesto un peso de varias toneladas sobre mi tórax. Mi respiración quedó cada vez más rara y difícil. El aire simplemente no llegaba más a los pulmones. Mi visión se oscureció progresivamente en los bordes, como si estuviera entrando en un túnel oscuro. «Mamá, ¿usted está bien?», preguntó Sandra, con una preocupación completamente falsa que me dio náuseas. Intenté desesperadamente hablar, implorar, pedir socorro, pero no salía sonido ninguno de mi garganta. Intenté moverme, arrastrarme, pero mi cuerpo no respondía más a comando ninguno. Era como si estuviera asistiendo a todo desde fuera de mi propio cuerpo, viendo a esa mujer en el suelo de la cocina muriendo poco a poco. Ellos esperaron fríamente, esperaron que yo parara de moverme completamente, esperaron que mi respiración cesara totalmente, esperaron que mis ojos quedaran vidriosos y sin vida. Fue solo entonces, solo cuando tuvieron certeza absoluta de que yo estaba muerta, que Roberto tomó el teléfono. «Aló, Samu, por favor, necesito una ambulancia urgente en la calle de las Flores 203. Mi madre acaba de tener un ataque cardíaco fulminante». La voz de él estaba técnicamente perfecta. Preocupación en la medida exacta, desesperación controlada y convincente. Si yo no estuviera muriendo en el suelo frío de la cocina por causa de él, hasta creería que estaba realmente desesperado por mi situación. Ella estaba tomando el café de la mañana normalmente cuando comenzó a pasar mal de repente, explicó detalladamente al atendiente. Corazón muy débil, 74 años de edad, mucho estrés desde la muerte de mi padre el año pasado. Todo fríamente planeado y calculado. Hasta la historia convincente que contarían estaba perfectamente ensayada. Si estás viendo esta historia y tienes padres o abuelos ancianos, por favor, quédate hasta el final. Lo que voy a contar puede salvar la vida de alguien que amas. Deja tu like para que este mensaje llegue a más familias. «Hagan algo urgente», gritó Marcelo teatralmente acercándose a mi cuerpo inerte. «Respiración boca a boca, masaje cardíaco, cualquier cosa». Pero ellos no hicieron absolutamente nada para salvarme. Se quedaron ahí, parados encenando desesperación falsa, para cuando los socorristas llegaran y encontraran la escena preparada. La familia completamente destruida por la pérdida súbita de la matriarca querida, hijos dedicados y amorosos que hicieron lo posible para salvar a la madre anciana. ¡Qué actores perfectos! ¡Qué monstruos acabados! La oscuridad tomó cuenta completa de todo. No sentía más dolor físico, no sentía más nada del cuerpo. Era como flotar en un agua tibia y oscura, sin peso, sin forma, sin preocupaciones terrenas. Estaba oficialmente muerta. Elena Aparecida dos Santos, 74 años, había muerto envenenada por los propios hijos en la cocina de la casa donde había sido feliz por décadas. Pero la muerte, descubrí en ese momento trascendental, no es necesariamente el fin de todo. A veces es solo una pausa estratégica antes de que la justicia divina llegue. No sé cuánto tiempo real pasó en la tierra. Podía haber sido minutos u horas enteras.
Yo estaba en un lugar que no era exactamente lugar, flotando en una oscuridad que extrañamente no asustaba, era hasta pacífica para decir la verdad, sin dolor, sin traición, sin hijos asesinos, solo paz absoluta. Fue cuando oí una voz masculina distante, muy distante al inicio, después cada vez más cerca y urgente. Él la está volviendo. Latidos cardíacos detectados nuevamente. Tiene pulso. Luz intensa. Mucha luz blanca y fuerte, lastimando ojos que hace mucho tiempo no veían absolutamente nada. Doña Elena, ¿usted me puede oír? Doña Elena. Una voz de hombre desconocido, gentil, preocupada, humana. Intenté hablar, pero mi garganta estaba completamente en carne viva, como si hubiera gritado por horas seguidas. Calma, doña Elena. Usted está en el hospital ahora. Tuvo una parada cardíaca grave, pero conseguimos reanimarla a tiempo. Hospital. Parada cardíaca. Las memorias terribles volvieron como una inundación devastadora. El café envenenado, mis hijos matándome fríamente, la agonía en el suelo de la cocina. Mis hijos, conseguí susurrar con extrema dificultad. Están aquí afuera en la sala de espera, muy preocupados con el estado de usted. ¿Preocupados? Qué broma macabra y cruel de la vida. ¿Cuánto tiempo muerta? Usted quedó en parada cardíaca por exactos 4 minutos y 37 segundos. Fue realmente por muy poco, más algunos segundos, y no habríamos conseguido traerla de vuelta a la vida. 4 minutos y 37 segundos clínicamente muerta. Y mis hijos asesinos probablemente celebraron cada segundo de esos. Ellos me envenenaron, conseguí articular con gran esfuerzo. El médico, un hombre de unos 40 años, con cara bondadosa y preocupada, frunció el ceño profundamente. ¿Cómo es eso, doña Elena? ¿Qué está diciendo usted? Mis hijos pusieron veneno en el café. Querían matarme por la herencia. Él se acercó inmediatamente con expresión de shock genuino. Usted tiene absoluta certeza de eso. Esa es una acusación extremadamente grave. Tengo certeza total. Me torturaron por 6 meses. Querían que firmara transferencia de los bienes. Bien sus ojos bondosos, la lucha interna entre creer completamente en mí y pensar que podía estar delirando posmuerte. Felizmente, decidió llevar mi denuncia muy en serio. Doña Elena, voy a llamar inmediatamente al asistente social y a la policía. Si lo que usted está relatando se confirma, eso es tentativa de homicidio. Doctor, por favor, no deje que ellos sepan que conté todo. Aún tengo mucho miedo de lo que pueden hacer. Usted está completamente segura aquí en el hospital. Ellos no van a conseguir lastimarla más nunca. En ese momento sagrado, cuando finalmente alguien creyó en mí incondicionalmente, sentí una fuerza que no sabía que aún existía dentro de mi alma. No era solo alivio profundo, era algo infinitamente más poderoso, era sed pura de justicia. Ellos habían intentado asesinarme a sangre frío, casi lo consiguieron con éxito. Yo había literalmente muerto y vuelto a la vida por un milagro médico. Pero ahora yo sabía algo fundamental que ellos no sabían que yo sabía. Eran asesinos confesos, y asesinos necesitan pagar caro por sus crímenes hediondos. La asistente social llegó en menos de 1 hora, una mujer joven y competente de unos 30 años con ojos atentos y cuadernito siempre listo. Doña Elena,
Soy la asistente social Carla. El doctor Fernández me relató brevemente lo que usted dijo. ¿Puede repetir todo para mí con detalles? Conté absolutamente todo desde el inicio. Los 6 meses enteros de tortura sistemática, la presión constante para firmar los papeles, las agresiones físicas diarias, el cárcel privado, la privación de comida y agua, el café envenenado por la mañana. Ella anotaba todo meticulosamente, moviendo la cabeza en shock creciente. Doña Elena, esto que usted relató es extremadamente grave. Vamos a necesitar pruebas materiales. ¿Qué tipo de pruebas puedo proporcionar? Pasó todo dentro de mi propia casa. Vamos a hacer exámenes toxicológicos completos en la sangre de usted inmediatamente. Si realmente pusieron alguna sustancia venenosa en el café, va a aparecer claramente. Esperanza real por la primera vez en 6 meses interminables. Sentí esperanza concreta y tangible. Y ahora ellos van a intentar matarme de nuevo. Por mientras usted queda internada para observación médica rigurosa, ellos no pueden llegar ni cerca. Y si los exámenes confirman el envenenamiento, serán todos presos inmediatamente. 2 horas tensas después, llegaron los resultados del laboratorio. Doña Elena, dijo el doctor Fernández, gravemente sosteniendo los papeles. Encontramos altísimas dosis de clonazepam en la sangre de usted. Es un medicamento de banda negra usado para ansiedad en dosis mínimas. En la cantidad astronómica que encontramos, sería suficiente para matar un buey. Entonces ellos realmente querían asesinarme. No hay la menor duda. Esa cantidad no fue accidental de ninguna forma. Fue tentativa premeditada de homicidio. La policía llegó 1 hora después. 2 investigadores experimentados, el delegado Santos, hombre serio de unos 50 años, y la escribana Juliana, competente y dedicada. Doña Elena, vamos a necesitar su testimonio completo y detallado. Todo lo que usted consiga recordar de los últimos 6 meses. Conté nuevamente, con aún más detalles, cada humillación, cada agresión cobarde, cada amenaza explícita, cada día de tortura. ¿Usted tiene como probar físicamente alguna de esas agresiones? Fotos de las lesiones, testigos externos. Ellos no dejaban a nadie visitarme. No tengo fotos, pero los vecinos próximos deben haber oído gritos y discusiones. Vamos a investigar todo minuciosamente y sobre los motivos financieros específicos. Todos los 3 están completamente quebrados, debiendo fortunas a usureros peligrosos, absolutamente desesperados. Vamos a verificar detalladamente la situación financiera real de cada uno de ellos. 2 horas intensas de testimonio oficial, 2 horas recordando cada horror que viví, pero esta vez no era solo dolor puro, era munición poderosa. Cada palabra que yo hablaba era una bala que estaba cargando en el arma de la justicia divina. Doña Elena, dijo el delegado al final, vamos a prender a los 3 inmediatamente por tentativa calificada de homicidio, pero usted necesita ser muy fuerte. Ellos van a negar todo categóricamente. Van a decir que usted está delirando, que está senil, que inventó todo por venganza. Estoy completamente preparada para enfrentar eso. ¿Tiene certeza absoluta? Porque no va a ser nada fácil. Ellos van a contratar los mejores abogados que el dinero pueda comprar. Van a intentar desacreditarla de todas las formas posibles. Miré firme a ese hombre de la ley y sentí una determinación que me sorprendió.
Delegado, ellos me mataron. Estuve oficialmente muerta por 4 minutos y 37 segundos. Volví a la vida por un milagro médico inexplicable. No volví para quedarme en silencio cobarde. Volví específicamente para hacer justicia completa. Entonces vamos a hacer justicia. A las 18 de esa misma martes histórica, Roberto, Marcelo y Sandra fueron presos en flagrante en la puerta del hospital donde fingían estar preocupadísimos conmigo. Cuando supieron que yo estaba viva y que había contado absolutamente todo a las autoridades, las máscaras de hijos amorosos cayeron completamente. «¡Esa vieja loca y mentirosa!», gritó Roberto cuando las esposas se cerraron en las muñecas. «Nadie va a creer en una senil delirante. Ella está inventando todo eso», berreó Sandra descontrolada. «Es pura venganza de vieja rencorosa. Ustedes se van a arrepentir amargamente», amenazó Marcelo. «Ella no tiene prueba ninguna real, pero yo tenía pruebas irrefutables. Tenía el examen toxicológico detallado, tenía mi testimonio oficial completo, tenía las investigaciones que la policía haría y principalmente tenía una cosa que ellos jamás imaginaron que yo tendría. Había vuelto de los muertos específicamente para destruirlos. Cuando vi a mis 3 hijos siendo llevados, esposados, sentí una satisfacción que nunca había experimentado en la vida. No era alegría pura exactamente, era justicia divina, era la certeza absoluta de que el mal había sido identificado y estaba siendo punido adecuadamente. Pero esa era apenas la primera etapa de mi venganza completa. Ellos habían intentado destruirme física, psicológica y financieramente. Ahora era mi vez de retribuir, y la venganza que yo planearía sería tan terrible que los enviaría directamente al infierno que merecían. Durante los días que quedé internada, recuperándome de la muerte, planeé meticulosamente cada paso de mi venganza. No era solo sobre justicia legal, era sobre destruir completamente la vida de los 3, como ellos intentaron destruir la mía. Ellos habían metido con la mujer equivocada. Ellos no sabían que una abuela de 74 años, que volvió de los muertos, era capaz de mover cielos y tierra para hacer justicia. La primera sorpresa vino aún en el hospital. La asistente social, Carla, trajo noticias que me llenaron de esperanza. «Doña Elena, conseguimos localizar varios testigos. Sus vecinos oyeron gritos, discusiones violentas, ruidos extraños viniendo de su casa por meses. La doña María, su vecina más cercana, dijo que varias veces pensó en llamar a la policía. ¿Por qué ella nunca llamó? Porque sus hijos siempre aparecían en la puerta de ella diciendo que usted estaba pasando por un momento difícil y que estaba siendo tratada por psicólogos. Ellos manipularon a todo el mundo. Mis hijos habían aislado hasta a los vecinos, pero ahora las mentiras de ellos estaban desmoronándose una a una. Y hay más», continuó Carla. «Encontramos las búsquedas que ellos hicieron sobre asilos, varias llamadas grabadas, emails guardados, todo documentado en los celulares que la policía confiscó. La tecnología que ellos usaron para torturarme ahora era la prueba de sus crímenes». 2 días después vino la noticia que más quería oír. «Doña Elena», dijo el delegado Santos, «conseguimos romper el secreto bancario de los 3. La situación financiera es aún peor de lo que imaginábamos».
Roberto debía 850.000 a usureros. Marcelo tenía la empresa con deudas de 2 millones. Sandra debía 400.000 entre financiamientos y tarjetas de crédito. Más de 2 millones de reales de deudas sumando los tres, explicó el delegado. Y descubrimos que ellos ya habían consultado abogados sobre cómo acelerar un inventario en caso de muerte súbita de usted. Premeditación completa. Ellos no planearon matarme en un momento de desesperación. Planearon fríamente durante meses. Pero la venganza de verdad comenzó cuando salí del hospital. Primera providencia. Cambié mi testamento. Busqué al mejor abogado de Pozos de Caldas, doctor Augusto Rocha, y rehice todo. Doctor, quiero que ningún centavo de mi patrimonio vaya para mis 3 hijos. Nada, cero. Doña Elena, por ley ellos tienen derecho a la legítima. No tienen derecho ninguno. Intentaron asesinarme. Quiero que todo mi patrimonio sea donado a instituciones de protección al anciano. En una semana, todo estaba cambiado legalmente. Roberto, Marcelo y Sandra descubrirían que no solo no recibirían la herencia, como tendrían que devolver todo lo que ya habían gastado contando con ella. Segunda providencia. Torné público el caso entero. Busqué todos los periódicos de la región, la Gaceta de Pozos de Caldas, el Jornal da Mañá, la Radio Sul de Minas. Conté mi historia completa en detalles. Hijos intentan asesinar a madre de 74 años por herencia. Fue el titular que salió en todos lados. En 2 semanas, la historia estaba en los periódicos de Belo Horizonte, São Paulo, Río de Janeiro. El caso de la abuelita que volvió de los muertos se volvió nacional. Los 3 quedaron famosos, pero como asesinos fracasados y cobardes. Roberto perdió el empleo en el banco. No podemos mantener un empleado que intentó matar a la propia madre, dijo el gerente a los periódicos. Marcelo tuvo que cerrar la empresa. Ningún cliente quería más hacer negocios con él. ¿Cómo voy a confiar en un hombre que envenenó a la propia madre?, dijo un cliente antiguo. Sandra fue despedida de la escuela. No puede dar clases sobre valores morales quien intentó asesinar a la propia madre, decidió la directiva, pero eso era solo el comienzo de mi venganza. Tercera providencia. Los procesé a los 3 por daños morales. Doctor Augusto, quiero procesar a cada uno por 500.000 de daños morales. 1,5 millón en total. Doña Elena, ellos no tienen cómo pagar todo eso. Lo sé. Es exactamente por eso que estoy haciendo. Quiero que ellos pierdan todo lo que tienen y aún queden debiendo. Los procesos corrieron rápidamente. Con todas las pruebas que teníamos, era imposible perder. En 6 meses gané todos los procesos. Roberto, Marcelo y Sandra fueron condenados a pagarme 1,5 millón de reales por daños morales. Como no tenían el dinero, todos los bienes de ellos fueron embargados. Las casas, los autos, las cuentas bancarias. Todo fue a subasta judicial. Cuarta providencia. Compré todos los bienes de ellos en las subastas. Usé mi propio dinero para rematar la casa de Roberto, el apartamento de Sandra, la empresa quebrada de Marcelo, todo por precios ridículos en las subastas. Ahora yo era dueña de todo lo que había sido de ellos, y ellos no tenían más nada. Si conoces alguna familia
pasando por situaciones de abuso contra ancianos, comparte este video. Deja tu like para que más personas vean que existe justicia y que nadie debe aceptar ser maltratado por los propios hijos. Quinta providencia: la prisión de ellos. El juicio criminal sucedió en marzo de 2021, exactamente un año después de que intentaron matarme. El foro estaba lleno: periodistas, curiosos, familias de otras víctimas de violencia doméstica. Cuando entré al tribunal para dar mi testimonio, Roberto, Marcelo y Sandra estaban ahí, delgados, con cara de quien no dormía hace meses, vistiendo las ropas simples que el Estado proporciona a reos. Doña Elena, preguntó el promotor, ¿puede contar al jurado exactamente lo que pasó en la mañana del 15 de enero de 2020? Conté todo nuevamente, cada detalle: la cocina, el café envenenado, la agonía, los 4 minutos y 37 segundos de muerte clínica. El tribunal quedó en silencio absoluto. Varias personas lloraban cuando terminé. El juez preguntó si tenía más algo que decir. Sí, meritísimo. Quiero que todos sepan que estas 3 personas aquí no son mis hijos. Mis hijos murieron el día que decidieron matarme por dinero. Estos son apenas 3 criminales que por casualidad salieron de mi vientre. El abogado de la defensa intentó argumentar que yo estaba mintiendo, que estaba con problemas de memoria de la edad, que estaba inventando todo por venganza. Pero teníamos las pruebas irrefutables, el examen toxicológico, las grabaciones de las llamadas a asilos, los emails sobre inventario, los testimonios de los vecinos. El jurado no tardó ni 2 horas en decidir. Roberto, 18 años de prisión por tentativa de homicidio calificado. Marcelo, 16 años de prisión por tentativa de homicidio calificado. Sandra, 15 años de prisión por tentativa de homicidio calificado. Cuando la sentencia fue leída, los 3 se derrumbaron llorando, no de arrepentimiento, de rabia por haber sido pillados. «Mamá, perdón», gritó Sandra mientras era llevada esposada. «Nosotros no queríamos matarla a usted». «Mentirosos hasta el fin», respondí alto para todo el tribunal oír. «Ustedes pusieron veneno suficiente para matar un buey en mi café. Querían matarme, sí, y casi lo consiguieron. Fue la última vez que hablé con ellos». Sexta providencia: transformé mi historia en misión. Con la repercusión nacional del caso, comencé a recibir cartas de ancianos de todo Brasil, cientos de cartas relatando abusos, maltratos, abandonos. Creé la ONG Elena Vive, protección a los derechos de los ancianos. Con el dinero que gané en los procesos, monté una estructura para ayudar a otros ancianos víctimas de violencia familiar. En 2 años ya ayudamos a más de 500 familias. Conseguimos 23 prisiones de hijos que maltrataban a padres ancianos. Salvamos 12 ancianos de tentativas de homicidio. Mi casi muerte se volvió vida para cientos de personas. Séptima providencia: el libro y el documental. Una editorial de São Paulo me buscó para escribir un libro contando mi historia. 4 minutos y 37 segundos, se volvió bestseller nacional. Vendió más de 200,000 copias. El Discovery Channel
hizo un documental sobre el caso. La abuelita que volvió de los muertos fue exhibido en el mundo entero. Mi historia llegó hasta otros países. Recibí cartas de ancianos de Argentina, Chile, Portugal, contando situaciones parecidas. Roberto, Marcelo y Sandra se volvieron ejemplo mundial de cómo no tratar a los padres. El octavo veredicto. El cambio de ley. Con todas las consecuencias, intenté concienciar a los diputados de Brasilia. En 2022 se aprobó la ley Helena, que aumentaba drásticamente las penas por delitos contra las personas mayores cometidos por familiares. Antes de la ley, la pena máxima era de 8 años. Ahora puede ser de hasta 25, como les ocurrió a mis hijos. Mi muerte inminente cambió la ley brasileña para proteger a otras personas mayores. El noveno veredicto, el perdón, nunca llegó. En 2023, Roberto me envió una carta desde la cárcel pidiéndome perdón. Decía que lo sentía mucho, que había encontrado a Dios y que solo quería una oportunidad para hablar conmigo. Rompí la carta sin leerla. Marcelo intentó contactarme a través de un abogado, ofreciéndose a decir toda la verdad a cambio de una reducción de la pena. Le escribí que sabía la verdad y que debía permanecer en prisión hasta que cumpliera su condena. Sandra me pidió mi número de teléfono y me llamó llorando, rogándome que la visitara en la cárcel, diciendo que estaba enferma y necesitaba apoyo familiar. Colgué justo delante de ella. Le dije que los había enviado al infierno y que su infierno era saber que la madre que intentaron matar seguía viva, feliz, próspera, famosa y haciendo cosas buenas por el mundo, mientras ellos se pudrían en prisión sin visitas, sin dinero, sin futuro. El 10º y último paso. Mi nueva vida. Hoy, a los 78 años, tengo una vida que nunca pensé que tendría. Mi ONG es un ejemplo nacional. Doy charlas por todo Brasil. He hablado en las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores. He recibido medallas del gobierno y títulos de ciudadanía honoraria de muchas ciudades. Reencontré el amor. Don Joaquín, viudo de 80 años, me escribió después de leer mi libro. Nos casamos el año pasado en una hermosa ceremonia transmitida en directo. Ahora tengo nuevos hijos, cientos de voluntarios de ONG que me tratan con el amor y el respeto que mis propios hijos nunca tuvieron. Mi taller de bordado se ha convertido en una atracción turística. Personas de todo el mundo acuden a Pozos de Caldas para ver a su abuela, quien ha regresado de entre los muertos. Pero la mayor venganza es esta. Mientras Roberto, Marcelo y Sandra languidecían en prisión, olvidados por todos, ahogados en sus propios crímenes, yo construí un buen imperio sobre sus cimientos destructivos. Intentaron matarme para quedarse con mi dinero. Hoy tengo 10 veces más dinero ganado honestamente con mi historia. Intentaron silenciarme para siempre. Hoy mi voz resuena en todo el mundo para proteger a los ancianos. Intentaron enterrarme, pero olvidaron que una semilla enterrada no muere. Brotará, se convertirá en un árbol gigante y dará fruto para alimentar al mundo. Si esta historia te conmueve, dale a me gusta y suscríbete al canal. Compártela para que más personas sepan que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Soy Elena Aparecida dos Santos.
la abuela que murió durante 4 minutos y 37 segundos y resucitó para buscar justicia. Una víctima que se convirtió en sobreviviente, una sobreviviente que se convirtió en guerrera, una guerrera que se convirtió en la voz de los que no tienen voz. Mis hijos me enviaron a la muerte, pero Dios me envió de vuelta para enviarlos al infierno que eligieron, y mi misión no ha terminado. Mientras haya una persona mayor sufriendo a manos de su familia, mientras haya alguien que necesite escuchar que hay esperanza después de la mayor traición, mi voz seguirá resonando. Porque si algo he aprendido en los últimos 78 años, es que no nos definen las profundidades en las que caemos, sino lo que construimos después de sobreponernos a la caída. Y no solo he sobrevivido, he prevalecido por completo.